Salud amigos, buenas tardes, buenas noches. Es un placer saludarlos allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Hoy es un día muy especial porque tengo un invitado de lujo, conocido por casi todos ustedes, un intelectual argentino. Yo después le voy a preguntar si le gusta el calificativo de intelectual. En todo caso, es un hombre de pensamiento, de escritura, tiene muchísimos libros, ha marcado y marca aún desde entonces una generación de pensadores, ya no solamente argentinos, sino latinoamericanos e hispanoparlantes, sin lugar a dudas. Porque además de ser un pensador, es un hombre de acción. No es un jovencito, pero a pesar de eso, siempre está disponible para cualquier cosa. Tú lo llamas para cosas positivas y de pensamiento y de acción y de todos aquellos emprendimientos que hagan esta humanidad un poco mejor. Siempre está disponible y eso es algo que hay que reconocerle y agradecerle a mi querido amigo Atilio Borón. ¿Cómo estás, Atilio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Muchas gracias por la presentación, muy amable, la verdad, muy generosa de tu parte. Por favor, un lujo y un placer tenerte aquí hoy, Atilio, y para los seguidores y miembros del canal. Atilio, vamos a hablar de geopolítica, después te voy a preguntar, acabas de llegar de viaje, pero hoy se cumplen unos tristes 5 meses de esto que algunos creen que es una guerra, otros creen que es un conflicto, pero sin embargo, para vos, para mí y para muchos más, no es más que una masacre, un genocidio, lo que está haciendo el Estado de Israel contra los hermanos palestinos. ¿Qué análisis estás haciendo al cabo de estos 5 meses? ¿Qué futuro le ves? ¿El rol de Estados Unidos, los anglosionistas? En fin, te lo dejo planteado para que vos nos ilustres, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por invitarme a participar en tu canal tan visto. Lo que pienso es lo siguiente. Creo que este conflicto, como se está desarrollando ahora, es prácticamente, en términos legales, ¿no?, un genocidio en toda la escala, ¿verdad? He visto numerosos estudios de gente que maneja muy bien toda la problemática del derecho internacional, la legislación internacional, y esto califica perfectamente bien como un acto de genocidio. De manera tal que hay que llamar las cosas por su nombre. Es difícil, ¿verdad? Porque hay muchas resistencias ante eso, sobre todo en Estados Unidos, en Europa. En los círculos de la derecha latinoamericana, ¿verdad? No quieren saber nada con que utilice la expresión genocidio. Pero bueno, lamentablemente lo que está ocurriendo es un genocidio, ¿verdad? Es el exterminio de una población, es la deportación masiva de una población, que eso también es un aspecto que a veces se deja de lado. Dice, bueno, pero no están matando a todos. No, bueno, por supuesto, no es una cosa que se haga de la noche a la mañana, pero los están exterminando y los están deportando y los están sacando de su territorio. Y con esto, digamos, de alguna manera revela el ADN profundamente reaccionario que se encuentra ya en la génesis del Estado de Israel. ¿Te das cuenta? Yo he escrito varias notas en donde inclusive personajes como Ben Gurión, que es considerado el padre fundador del Estado de Israel, plantean un escrito, y esto me llamó la atención de esto a la lectura de un texto de Noam Chomsky, judío también él, o sea, insospechado de antisemitismo, ¿verdad? Que es un latiguillo con el cual pretenden cerrar el debate. Chomsky cita ese texto de Ben Gurión, en donde Ben Gurión dice: cuando entramos a una casa de un palestino hay que acabar con todos, los hombres, los jóvenes, los viejos, las mujeres y los niños. Digo, esto está escrito, está dicho, ¿verdad? Y fue practicado, y ha sido practicado con intervalos, según los contextos internacionales, según los momentos, según las alianzas, pero ahora, después del 7 de octubre, con aquella operación muy complicada, todavía yo no la termino de descifrar tan bien, esa operación, ¿verdad?, en donde con tanta facilidad entraron estos miembros de Hamas a territorio israelí y cometieron atrocidades que son imperdonables, ¿verdad? Yo en ese sentido sigo absolutamente la línea que trazó Fidel. Fidel dijo: nosotros nunca hemos ido ni vamos a condonar el terrorismo, y yo no lo condono.
puede entender, ¿verdad?, desesperada de un pueblo sometido a una opresión que lleva 70 y pico años. Pero esto no significa que uno vaya a aplaudir una cosa como esa. Pero operación, te decía, muy sospechosa, Ariel, porque si bien yo no estuve en Israel, pero amigos míos que sí estuvieron, que son judíos, que fueron para allá y vieron, las narraciones que me hicieron sobre las cercas y las vallas y los muros y las defensas son realmente de una solidez extraordinaria, acompañada además por sistemas de circuitos cerrados, de televisión, por cámaras por todas partes, por drones que están permanentemente en vigilancia, lo cual torna muy sospechosa toda esta operación. Pero bueno, es un tema que vamos a saber más adelante. En algún momento esto va a salir a luz, ¿verdad? Pero lo cierto es que lo que esto produjo fue una respuesta de una desproporción absoluta, ¿verdad? Y que claramente da lugar a una acusación de genocidio, como hizo el gobierno de Sudáfrica, con toda la ley y con una fundamentación absolutamente indiscutible. Tanto es así que un profesor de la Universidad de Chicago, que seguramente vos lo has mencionado en más de una de tus intervenciones, John Mearsheimer, ¿verdad?, que es un tipo de primera, y Mearsheimer escribió, claro, ahí tenés, bueno, imagínate, o sea, no puedo... Claro. Bueno, John es un tipo, digamos, que conoce el tema a la perfección y escribió una nota donde diciendo, sí, efectivamente, esto es un caso de genocidio. Lo dijo él, digamos, con todas las letras. Ahora, no es eso lo que difunde la prensa occidental, la prensa de Estados Unidos, la prensa europea, la prensa latinoamericana. Otra es la historia de lo que se ve en Asia, ¿verdad?, y en algunos países africanos, en donde ahí ya la cobertura, la influencia hegemónica de los Estados Unidos se debilita considerablemente y tener una prensa que llama las cosas a su nombre. Esto es un genocidio, Netanyahu es un genocida, debería ser llevado ante la Corte Penal Internacional, juzgado como se juzgaron a tantos otros, ¿verdad?, en la Corte, pero el problema que tenemos es un tema que es fundamental desde el punto de vista de la teoría y el análisis de las relaciones internacionales, es la disyunción entre el sistema internacional, ¿verdad?, en donde tenés una proliferación de nuevos actores cada vez más poderosos que ya decretaron la obsolescencia del viejo sistema, pero el orden institucional y legal es aquel heredado de la Segunda Guerra Mundial, que no tiene ninguna capacidad de contener y controlar los conflictos que se desarrollan en el mundo actual, ¿verdad? La impotencia de Naciones Unidas para parar a un criminal, un asesino serial como Netanyahu, es más que suficiente para decir que el argumento de los Estados Unidos de que nosotros proponemos un orden mundial basado en reglas es simplemente una fantasía que no tiene ningún dato que lo sustancie en la realidad. ¿Te das cuenta? Entonces, mi sensación es que estamos en presencia de un proceso incontenible. Los europeos lo están convalidando, Estados Unidos lo está convalidando, aunque, debo decirte, Ariel, que el precio de la convalidación que el gobierno de Biden está haciendo sobre el genocidio que está llevando a cabo el Estado de Israel le va a costar la presidencia. Estuve hablando con gente que está haciendo seguimiento a las encuestas allá y la respuesta de la opinión pública, y es impresionante el rechazo que dentro de la opinión pública norteamericana está teniendo la política de Biden de tolerancia con, no solamente tolerancia, sino que financiamiento, apoyo militar, logístico, diplomático, mediático al régimen de Netanyahu. Entonces, ¿a dónde termina esto? Mi impresión es que Netanyahu va a ir hasta el final. Mi impresión es que van a acabar con todo rastro de presencia palestina en Gaza, que van a tomarse un tiempo más, pero van a destruir lo poco que queda, ¿verdad? Ya prácticamente no quedan hospitales, no quedan universidades, no quedan centros de apoyo a refugiados, digamos, y como dijo alguien, una persona que es familiar de un muy íntimo amigo mío, residente allá en Israel,
expresó una verdad muy cruel cuando dijo: vamos a hacer de Gaza un hermoso campo de golf. Y yo creo que esto refleja un poco una mentalidad muy arraigada de una derecha sionista profundamente antisemita, porque hay que recordar, ¿verdad?, que los palestinos también son semitas, no solamente el pueblo judío es un pueblo semita, también lo son los palestinos, pero, digamos, un régimen racista que realmente solo puede compararse por su magnitud, por su intensidad, por su violencia con lo que aconteció hace casi un siglo atrás con el régimen. Es una paradoja terrible. Hay un artículo muy reciente que publicó, seguramente lo has visto, Boaventura de Sousa Santos, hablando un poquito de esa metamorfosis perversa del Estado de Israel, un Estado que surge con un proyecto de creación de un lugar para el pueblo, el pueblo judío, para ponerlo a salvo de las perversiones del genocidio, y producto de esa siniestra metamorfosis, ese gobierno, ese régimen, ese Estado se convierte en un Estado genocida, en un régimen neonazi, desgraciadamente. Por supuesto que hay gente en Israel que está en contra de todo esto, hay gente que está valientemente luchando, pero hay gente que pone el cuerpo y que se encuentra a veces con respuestas muy violentas de los partidarios más acérrimos de la política del exterminio de los palestinos, que además se está ocurriendo, con esto termino, perdón, Tranquilo. se me quita demasiado, hay que aclararle ante quienes están viendo este programa de que esta política genocida no solamente se practica en Gaza, se practica también en Cisjordania. Hay que tener muy en cuenta eso. Los colonos, ¿verdad?, israelíes están en este momento desatados en Cisjordania y ya hay un número muy grande de personas que han sido asesinadas impunemente, ¿verdad?, a manos de estos sectores, muchos de los cuales son viejos comandos israelíes a los cuales les dicen: bueno, andá a Cisjordania y prácticamente hacer lo que querés, tenés todo nuestro apoyo. Entonces, un panorama realmente tremendamente preocupante, una amenaza seria a la paz mundial. Esto parece ser una frase hecha, no lo es un problema real que podemos tener, ¿verdad?, nosotros en este momento. Y bueno, creo que revela que el sistema internacional, el orden legal famoso, tan exaltado por los Estados Unidos, es realmente una ficción que simplemente encubre los intereses de Estados Unidos y de sus aliados europeos, aliados cada vez más indignos, te diría yo, incapaces de plantearse la defensa de Europa como un espacio, digamos, con autonomía, como para no subordinarse por completo a los intereses de Estados Unidos, pero estamos viendo, ¿verdad?, un espectáculo realmente lamentable, y que Europa va a pagar un precio enorme por esto y por lo de Ucrania. Hablabas de Estados Unidos y del apoyo de los Estados Unidos. Es un lugar común decir que sin el apoyo financiero, económico, político, militar, propagandístico, etcétera, Israel probablemente ni siquiera hubiera existido o perdurado en el tiempo. Ahora, y también mencionás que esto le puede costar, o en tu entender, le costaría la presidencia al presidente Biden, a quien está muy presionado, sobre todo por el ala más juvenil, un poco más progresista de su propio partido. Sin embargo, en las últimas horas parece que hubo algún reacomodamiento, la expulsaron, la echaron, la dieron de baja a Victoria Nudelman, ella es Nudelman, no es Nuland. No. ¿Y cómo interpretas esto? ¿Estos mueren con las botas puestas? Porque Biden, según esta gente, se mueve con encuestas. Y un Trump que, si bien ha dicho que va a apoyar a Israel, bueno, sabemos que lo suyo es un hombre mucho más pragmático, por decirlo de alguna manera. ¿Estados Unidos muere con las botas puestas con Netanyahu? Mirá, yo creo que a ver, vamos por parte. Lo que vos decís al principio es absolutamente cierto. El Estado de Israel no hubiera sobrevivido sin el apoyo fenomenal que Estados Unidos le ha brindado. A lo largo de toda su historia, la cifra es una cifra astronómica del financiamiento que Estados Unidos le ha dado a Israel. Si esa cifra, algunos investigadores americanos y latinoamericanos hicieron un recálculo de esas cifras, si esa cifra se hubiera orientado a
ayudar a países en vía de desarrollo, gran parte del problema del desarrollo, la pobreza, las migraciones en escala masiva que están afectando hoy a Estados Unidos como a Europa, no existirían, pero Estados Unidos quería tener ahí su portaaviones terrestre propio en Israel. E Israel se aprovechó, por supuesto, de esa situación. Entonces, yo creo que Estados Unidos tiene pocas chances de abandonar a Israel a su suerte, no lo va a hacer. Por otra parte, el mundo árabe se ha caracterizado más bien por su desunión que por su cohesión en relación inclusive al tema palestino. Yo me atrevería a decir de que solo en los últimos tiempos ha habido una actitud más solidaria, más efectivamente solidaria con el pueblo palestino. Y eso hace que, evidentemente, el papel de Estados Unidos y de los socios europeos sea decisivo en mantener a Israel. La cobertura mediática que, por ejemplo, se le otorga a los crímenes de Netanyahu en Europa y en Estados Unidos es escandalosa. Y fíjate que una cosa muy interesante, hubo una reunión de la cual, si quieres, después te hablo, ¿no es cierto?, ahí en Moscú, esta reunión sobre el foro de la multipolaridad, y apareció un estadounidense, se me fue el nombre, en este momento no lo tengo, que hizo una interpretación muy interesante. Dijo, miren, yo vengo acá y quiero decirles que durante mucho tiempo nosotros en Estados Unidos veíamos a la prensa soviética y realmente nos desagradaba profundamente la auténtica falta de debate que había en los diarios de la época, en el Pravda, en el Izvestia, en la agencia TASS, etc. Y el hombre hizo una enumeración muy completa. Dice, pero lamentablemente a la conclusión a la que hemos llegado hoy en Estados Unidos es que ese modelo de la prensa soviética carente de debate es el que hoy tenemos en Estados Unidos. No hay debate real en los medios, tío, estamos hablando de los grandes medios de comunicación de masa, no hablamos de pequeños journals que pueden aparecer o pequeños diarios locales, pero cuando uno dice, mira, los grandes medios de comunicación de masa, en esos medios impera un consenso escandaloso, tan repugnante como el que nos ocasionaba a nosotros la falta de debate que había en la prensa soviética hace 50 años atrás. Hoy, eso es lo que caracteriza a la prensa, a los medios de comunicación de Estados Unidos. Y es absolutamente cierto. ¿Te das cuenta? Entonces, la cobertura que tiene el Estado de Israel para cualquier crimen es fenomenal. A lo cual hay que agregar otra cosa, ¿no?, que yo siempre marco la atención, porque muchas veces se dice la influencia de Estados Unidos sobre las decisiones políticas del Estado de Israel. Pero hay que mirar la cuestión en reversa también y ver la enorme influencia que el lobby israelí, yo me niego a decir lobby judío, el lobby israelí tiene, en Estados Unidos, ¿verdad? No es un lobby judío, es un lobby israelí. Ese lobby tiene una importancia enorme. Maneja buena parte, por ejemplo, de la industria de los medios de entretenimiento, como le llaman en Estados Unidos. Hollywood, Netflix, todo aquello, digamos, la presencia de ese lobby es fundamental. Maneja gran parte del Congreso, ¿verdad?, a través de los comités de acción política, los famosos PAC, PAC Political Action Committee, y logran, ¿verdad?, reiteradamente sostener un nivel de ayuda militar a Israel que es absolutamente desproporcionado y que realmente, bueno, es lo que provoca esta catástrofe, una catástrofe humanitaria, digamos, que realmente te parte el corazón cuando uno ve esas imágenes, ¿verdad? Así que bueno. ¿Y qué futuro tiene eso? ¿Cómo lo ves ahora? Porque claro, allí hay un pequeño problema en Gaza. Hay un campo de golf, sí, ese es el plan que ellos tienen y que viene a César citarlo, pero hay un pequeño detalle. Hay más o menos 2 millones y algo de personas, han matado ya cerca de 100.000, pero ¿qué hacemos con esos? Ellos tienen un plan, ¿no?, que es o tirarlos al mar, o matarlos, o que se los lleven los europeos. Hablan como si fueran papas o cosas, ¿no? Claro, mira, ellos creo que el plan no lo han explicitado, Ariel, vos te imaginás que esto lo mantiene, pero mi opinión es mandárselos a Egipto y que se arreglen. ¿Y lo de los 2 estados? Nunca creyeron en eso. Claro. Israel nunca creyó en la ley internacional, por eso yo digo que Israel es otro Estado canalla, ¿verdad? Digo Estado canalla hablando técnicamente. O sea, Estado canalla en relaciones internacionales es aquel Estado que no respeta la legalidad internacional.
Israel no respeta la legalidad internacional, se aprobó la tesis de los dos estados y Israel ha estado absolutamente en contra. Tanto es así que, por ejemplo, Palestina no puede todavía tener un asiento en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque Estados Unidos lo veta a través del Consejo de Seguridad a instancias de lo que le exige el Estado de Israel. Recordad que cuando la UNESCO, hace ya unos cuantos años, estoy tratando de hacer memoria, ¿verdad? Pero habrá sido 20. No, fue en la época de Reagan y Thatcher, ¿no es cierto? Los finales de los 80. Se produce el ingreso de Palestina a la UNESCO, de la autoridad palestina a la UNESCO. Estados Unidos, bueno, Israel protestó virulentamente, se retiró de la UNESCO, pero Estados Unidos también se retiró de la UNESCO y Thatcher también se retiró de la UNESCO. Sí. El gobierno británico a los 2 o 3 años volvió, pero el gobierno americano demoró por lo menos 10 o 15 años en retornar. Fíjate, y no pagó su cuota, ¿no? Y no pagó su cuota y produjo, digamos, una crisis fenomenal en UNESCO, que está ahí, tiene ese hermoso edificio ahí en París, ¿verdad? Yo he estado muchas veces porque como ex secretario de Claxon me correspondía participar en muchas reuniones y me contaban lo que fue la catástrofe, porque prácticamente dejaron totalmente desfinanciado a la UNESCO porque Israel se opuso a que Palestina tuviese una presencia nada menos que en UNESCO, un organismo como la UNESCO. O sea que estamos viendo, ¿verdad?, una situación en donde Israel influye también sobre Estados Unidos. No es solamente que Estados Unidos influye por la vía a Israel, por la vía del apoyo militar, logístico, también Israel tiene una presencia muy fuerte. Ni hablemos la influencia, por ejemplo, en Wall Street y en la bolsa de valores y entre los grandes sectores del capitalismo corporativo. Entonces, me parece que es una situación muy delicada y creo que Estados Unidos no tiene mucha salida. Van a apoyar hasta el final, aunque el final, digamos, pueda ser una cosa absolutamente apocalíptica, pero ellos van a seguir ahí. Ahora, hay que tener en este cuadro, ¿no es cierto?, en mente que Estados Unidos es una potencia, un imperio en declinación. No es un descubrimiento mío, ya hay 20 años de literatura norteamericana, que fíjate vos, Ariel, que no es la que más se enseña en América Latina o en Europa, porque no es que uno dice, ahí te descubrió la pólvora, ahora no. Hay autores americanos que ya hablan del tema de American Decline, ¿no es cierto? Ha habido tapas, yo tengo tapas del Foreign Affairs, hablando justamente de la declinación del imperio americano, y bueno, y la conclusión es que cuando uno mira la historia comparativa de los imperios, la fase más violenta de los imperios es la fase de declinación, de retirada y de derrumbe. Ahí es cuando se producen las mayores atrocidades, ¿verdad? Esto está ejemplificado en el Imperio Español en América, el Imperio Portugués, el Imperio Francés, ¿verdad? Es decir, las atrocidades cometidas en Argelia, el último eslabón del Imperio colonial francés, son prácticamente inigualables. Entonces, bueno, el Imperio colonial, sí. Te quiero llevar al punto siguiente para redondear el tema de Israel. ¿No te da un poco de preocupación pensar que, bueno, ahora las agencias de prensa, de comunicación, sobre todo las norteamericanas, nos van a empezar en algún momento a construir esa imagen de un Netanyahu asesino, o en fin, que se le fue la mano, llámalo como quieras desde cada uno, de cada uno de su lugar, pero que toda la culpa va a recaer sobre él y vendrá otro, que puede ser Benny Gantz, el de la oposición, pero que estuvo sentado con él en el Consejo de Guerra durante estos 5 meses, donde se mataba a palestinos, que estuvo ahora en la Casa Blanca, hizo una recorrida por Londres, y que de alguna manera pueda hacer la carta de recambio que le lave la cara a ese régimen que todos los partidos políticos, con sus diferencias, matices, estaban de acuerdo con esto que se está haciendo. Y gran parte de la población según Gallup, gran parte de la población de Israel también, por esto de la revancha, del rencor, como aquello de Bush cuando le tiraron las Torres Gemelas abajo, dijo, a ver, ¿a quién salgo a matar por el mundo? Y se fue a Afganistán, Irak, etcétera. Ese revanchismo, ¿no?, del poderoso, del más fuerte. ¿No te da un poco de preocupación que finalmente esto quede como que todo fue una locura de Netanyahu y pasemos la página, pero todo siga igual? Mira, creo que es un riesgo real. Netanyahu convertido en el chivo emisario,
de alguna manera inocentizando al régimen, pero yo por eso digo de que acá lo que hay que hablar, más que de Netanyahu, hablar del régimen nazi-fascista israelí, porque esa es la verdad, ¿no es cierto? Un apartheid consagrado. Hay, fíjate, muchos trabajos de grandes investigadores israelíes que demuestran eso que te estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Gideon Levy, ¿verdad? Que es un personaje extraordinario, con sus contribuciones que hace en el diario El Haaretz, ¿verdad? Ha demostrado este peligro. Hay un dato muy interesante, una investigación, ¿verdad? Se me fue el nombre de la profesora esta, una profesora de la Universidad de Tel Aviv, que ha hecho un estudio de los libros de texto con los cuales se enseña a los chicos en la escuela primaria y secundaria. Ella es israelita, es judía, digamos, pero es una persona profundamente humanista y dice, todos los libros de texto enseñan fundamentalmente un mensaje. Los palestinos son infrahumanos y deben ser tratados como animales, en el peor sentido de la palabra. Y lo demuestra ello, ¿verdad? Si tienen interés lo pueden buscar en mi blog, en atiliogorón.com.ar, ponen Israel, etcétera. Ahí está el nombre de la persona, el trabajo que ella hizo, todo eso, realmente impresionante cuando yo lo leí. Entonces dice, no nos debe sorprender que un muchacho de 18 años, 19 años, que está en las fuerzas de defensa israelí, porque fíjate que los soldados que tiene la Fuerza de Defensa israelí son reclutados ni bien sale de la escuela secundaria. Y lo que esta mujer dice es que esos chicos que salen de la escuela secundaria, ¿verdad? Están ya formateados en su cabeza para matar sin ninguna clase de remordimiento a quien quiera que aparezca como palestino, sea hombre, mujer, viejo, niño, lo que sea. Bueno, entonces yo creo que sí van a tratar de decir acá el salvaje fue Netanyahu, se le fue la mano a Netanyahu, pero Israel no tiene que hacerse cargo, van a volver a esgrimir el tema del holocausto, que es cierto, ¿verdad? El holocausto es absolutamente indiscutible, es un crimen imperdonable e inolvidable, que no puede de ninguna manera minimizarse. Yo siempre tuve diferencias con aquellos que hablaban, que decían que el holocausto no había sido tal cosa. Creo que eso es una aberración. El holocausto existió y fue de una ferocidad inimaginable hasta el día de hoy, en donde tenemos quien lo ha emulado a la perfección y es nada menos que el gobierno israelí. Y esto es lo que yo creo que va a pasar. No creo que la gente compre muy fácilmente la idea de que fue un exceso de Netanyahu y de que todos los demás son inocentes. Creo que el régimen es el que ha producido esto. Netanyahu ha sido el instrumento de eso. Cierro el tema Gaza, Israel. ¿Cómo ves esto, esta simpatía ferviente de tu presidente, Javier Milei, por Israel? Recuerda, yo soy uruguayo aquí en este caso, así que esta cosa tan enamoradiza con los Lubavitch, con Netanyahu, en pleno genocidio, fue a decirle tiene derecho a defenderse y Israel vencerá. Mira, yo creo que Milei es un personaje absolutamente extravagante. Estoy cuidando las palabras porque al fin y al cabo es el primer magistrado, digo, hay un tema del cargo, ¿verdad? De su función, pero digamos, un personaje que tiene una tremenda confusión intelectual, un personaje intelectualmente muy endeble, ¿verdad? Absolutamente incapaz de sostener un debate, intolerante hasta el extremo, y que de alguna manera en toda esa cosa mística, esotérica, hasta en cierto sentido hechiceril que caracteriza toda su comportamiento, toda su conducta, bueno, no es extraño que de repente él, inspirado en el libro de los Macabeos, de la Biblia, etcétera, haya decidido jugar así de una manera muy fuerte la carta de la Argentina a favor del Estado de Israel. Argentina siempre reconoció al Estado de Israel y tuvo siempre una política de apoyo al Estado de Israel, ¿no es cierto? Pero nunca a extremos de llegar, por ejemplo, a condonar una masacre como esta, donde se mata de manera absolutamente indiscriminada a cualquiera que esté ahí, sea civil, sea militar, sea guerrillero, sea hombre, mujer, etc. Jamás lo hizo. En ese sentido, lo de
lo de Milei es una aberración política que refleja, digamos, un mundo. Este hombre vive en una realidad paralela, o sea, lo que él dice no tiene ningún sentido. A mí me preocupa que la Argentina está en manos de un personaje que está desquiciado mentalmente, ¿verdad? A ver, alguien que cuando se desmayan dos chicos en un acto en el colegio en el cual él estudió, cosa que ocurrió el día de ayer, lo único que se le ocurre hacer son chistes de mal gusto sobre el hecho de que cuando habla de los zurdos la gente se desmaya, o cuando habla de los comunistas los chicos caen desmayados. Habla de una persona que no está realmente en sus cabales, que tiene un plan, digamos, salvífico, supuestamente basado en todas las teorías absolutamente estrafalarias de los anarcocapitalistas, que son teorizaciones que no tienen ningún asidero en la vida real, y con un personaje, ¿verdad?, que ha demostrado tener un rasgo que fue estudiado ampliamente por Freud, que es el goce sádico, ¿no es cierto? Alguien que realmente disfruta ejerciendo sádicamente su poder, sea a nivel de la familia, sea a nivel del Estado, en este caso mucho más grave. Alguien al que no le conmueve el hecho de que ya haya varias personas que han muerto en la Argentina porque no se le han otorgado los medicamentos que el MAMI, o sea, el programa de asistencia médica a la tercera edad, se había comprometido a dar, que ha deteriorado los salarios reales en casi 35% en apenas 2 meses de gestión gubernamental, produciendo enorme sufrimiento en la población, que ha condenado a los jubilados prácticamente a comer si pueden una vez al día, y el hombre se lo ve, digamos, feliz de la vida. O sea, yo en ese sentido digo una persona absolutamente... Sin corazón, sin corazón. Sí, Atilio, les informo a los amigos, a quienes nos están viendo, que somos alrededor de 2.500 más o menos en este momento, que Atilio, vos acabás de llegar de Moscú, de la ciudad de Moscú, donde estuviste en este foro mundial sobre el multilateralismo. Me vas a contar de eso, pero quiero que hagas también un redondeo sobre la guerra Ucrania-Rusia, OTAN. ¿Qué pasa con Zelensky? Parece que Zelensky y Netanyahu están en el mismo barco, ¿no? Son personajes que llegan al final de un recorrido, donde Occidente en algún momento no tendrá ningún problema en soltarles la mano a ambos, a pesar de que sirvieron para hacer estas atrocidades. ¿Cómo estás viendo el fin de ese proceso? Y ya te meto todo en la bolsa, vos que sos un humanista de verdad. ¿Cómo ves esa Europa que nos educó a todos en el humanismo, en los derechos humanos, en la libertad, en los grandes valores, y que en el lapso de 15 días, allá en febrero del 2022, volvió a ser racista, rusófoba, militarista, guerrera? ¿Qué pasó con esa Europa que hoy solo habla de bombas y de odio a los rusos y hay que matarlos a todos? Y Macron dice que hay que prepararse para la guerra y que los jóvenes tienen que ser valientes. En fin, te metí todo en la bolsa. Después me conté lo del foro. Mira, a ver, primero una profunda desilusión, ¿verdad? Europa traiciona su gran tradición humanista, que nos ha inspirado a muchos de nosotros. Una tradición que era compleja, ¿verdad? Porque una tradición humanista, pero también había un debate a ver quiénes eran los humanos y quiénes no eran los humanos, ¿no es cierto? Es decir, lo de Frantz Fanon y toda esa reflexión habla claramente de los puntos oscuros de esa tradición, en principio en abstracto, tan valiosa, ¿verdad? Los patriotas haitianos creyeron de verdad aquella famosa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Y pensaron de que todo aquello que se había dicho en la época de la Revolución Francesa era para ellos, pero no era para ellos. Napoleón le mandó un ejército de 30.000 hombres, nada menos, 30.000 hombres a Haití, y se fueron, ¿verdad?, derrotados, absolutamente derrotados, ¿verdad? Entonces, bueno, esa tradición europea ha sido absolutamente prostituida en el momento actual. Yo creo que Europa y los gobiernos europeos han cometido un error garrafal que fue advertido precozmente por el general de Gaulle, cuando de Gaulle planteó, no por supuesto hacer un conflicto o plantear una relación de conflicto con Estados Unidos, pero que Europa tenía que buscar su camino. De Gaulle fue derrotado,
¿verdad? Y en su lugar surge una dirigencia que simplemente se definió a sí misma como los ejecutores de los designios de Estados Unidos en Europa. Y eso combinado con la crisis global del capitalismo, que ha producido este fenómeno de masivas migraciones, que han alterado profundamente los dispositivos de integración social de la sociedad europea. A ver, Europa ya no es más blanca, cristiana, ¿no es cierto? Sino que se ha convertido en un continente, como muchos autores dicen, un continente mestizo. Es más, hay algunos sociólogos que hacen una prognosis sobre la evolución de Europa a 30 o 50 años plazo y dicen, bueno, Europa va a ser un país en donde va a haber tantos mestizos, ¿verdad?, como encontramos hoy en muchos países de América Latina. Generalmente procedente del mundo árabe, del mundo de la África profunda subsahariana, y esa es la realidad. ¿A dónde van a ir aquellos que fueron colonizados, embrutecidos, esclavizados, vendidos como cosas por los europeos, sino a las metrópolis? Y eso evidentemente ha generado una actitud tremendamente racista, reaccionaria, en contra de esta gente que viene a invadir y a convertir a Europa en algo diferente a lo que históricamente Europa ya es, pero que ya no es más. Basta con mirar, vos sos uruguayo, supongo que te gustará el fútbol, como mucha de la gente que nos está mirando. A ver, ¿cuándo ibas a ver vos una selección alemana con 2 o 3 negros formando ahí en la selección alemana? O la francesa eran todos negros. Todos negros, mulatos, digo. Bueno, sí. La italiana, digo, la sueca. Y esto habla de una nueva realidad que genera esa tensión ante la falta de una política audaz de las izquierdas europeas, que han bajado los brazos. Yo, por ejemplo, durante muchos años estuve muy cercano al Partido Comunista Italiano, por mis orígenes itálicos también, ¿verdad? Y además porque admiraba mucho de sus intelectuales, pude entrevistar a más de uno de ellos, ¿no es cierto? Pero la involución de los partidos comunistas y socialistas en Europa ha sido tremenda. Y le abren el espacio hoy en día, fíjate, me dicen las últimas noticias de que en este momento Marine Le Pen es la esperanza del pueblo francés. Esto es terrible, terrible. Pero bueno, cuando vos tenés un tipo como Macron, con una absoluta irresponsabilidad, pues yo a Macron lo mandaría, oye, mira, acá tengo una lista de temas para estudiar. ¿Vos querés hacerle la guerra a Rusia? Mira, en Rusia, ¿qué decía? A nosotros nos invadieron los suecos, los polacos, los lituanos, los franceses, los alemanes. Nos invadieron a nosotros, no es que nosotros invadimos a ellos vinieron a invadirnos y salieron todos después profundamente derrotados. Si se meten con nosotros, y fíjate que el discurso de Putin del 29 de febrero es muy claro, les dijo, ni se les ocurra hacernos la guerra, ni se les ocurran atacar a Rusia, porque tenemos armas de destrucción masiva, armas nucleares que no vamos a dejar de usar. Ahora, si Putin dice eso, ¿verdad? Y además dijo, y no se engañen, son armas que alcanzan a cualquier territorio de nuestros enemigos. Fue un mensaje claro para los Estados Unidos. No te pienses que estas armas solamente afectan a Alemania, a Polonia o a Francia. Llegan a Los Ángeles, llegan a Nueva York, llegan a Boston, llegan a todas partes, ¿verdad? Ahora, en un contexto como ese, cuando vos tenés, por ejemplo, los estudios de la Universidad de Princeton, hablando de que en caso de un combate nuclear, que se desarrollara en el marco de la guerra de Ucrania, esto produciría en las primeras horas 3 o 4 millones de muertos en Europa, 3 o 4 millones de muertos en las primeras horas. Digo, tenés que ser un imbécil, ¿verdad? O un tipo muy inculto. Yo creo que más bien en el caso de Macron es la falta de cultura y la verdad, los asesores de Macron tienen que ser eliminados, despedidos de sus cargos, porque tendrían que haberle advertido al presidente que no puede decir eso. Por suerte, en la escena internacional tenés un tipo como Putin, que es un tipo que uno puede tener muchas divergencias en relación a ciertos temas con Putin, ¿verdad? Que son cuestiones de identidades, de género, de familia, etcétera. Pero Putin es un tipo absolutamente cerebral que no responde a esas maniobras, ¿verdad? Y esas provocaciones absurdas. Entonces, ¿qué es lo que se vio en ese debate allá? Se vio, bueno, acá Ucrania
nosotros hemos propuesto desde Múnich en el 2007 llegar a un acuerdo. Hablamos inclusive con la Unión Europea de una posible integración de Rusia a la Unión Europea, ¿no es cierto? Hablamos inclusive de llegar a un acuerdo no de integración, no de incorporación a la OTAN, pero un pacto de no agresión con la OTAN para eliminar este peligro. La única respuesta que recibimos fue el desprecio, ¿verdad? Un desprecio con un sentido rusofóbico muy fuerte. O sea, a ellos los trataron, a los rusos, como los europeos nos tratan a nosotros. Son unos sudacas de cuarta que vienen a Europa, ¿verdad? Y aunque tengas una apariencia diferente, nunca dejas de ser sudaca. Bueno, con los rusos peor todavía. Y Rusia es una potencia económica, es una potencia que a pesar de las casi 15.000 medidas unilaterales de sanciones en contra de Rusia, la economía rusa ha crecido por encima de las economías europeas. El rublo se ha fortalecido. Hay un sistema bancario alternativo en gestación que en poco tiempo más va a dejar al famoso SWIFT que manejan los americanos como algo completamente obsoleto. Ahora, ellos lo que claramente dicen, no quieren la guerra, pero si nos declaran la guerra, nosotros vamos a responder con todo. Claramente, si atacan a Rusia, no va a haber una respuesta con armas convencionales, vamos a utilizar todo el poderío que tenemos. Ahora, fíjate, claro, en ese terreno, el poderío ruso en materia misilístico es infinitamente superior al americano. Sí, a pesar de lo que dice Hollywood, ¿no? Hollywood te dice... Sí, no, Hollywood te da una versión de los rusos como un grupo de borrachines, gordos. Escuchame una cosa, tienen misiles que transitan a casi 20.000 kilómetros por hora o incluso más. Sí. Y esos misiles los tenés en submarinos, los tenés en... Digo, o sea, esta gente está loca si subestima a Rusia. Y Rusia no se va a entregar, no se va a quedar, no va a admitir una nueva invasión, ¿verdad? Ahora, para Europa, además, todo esto es absurdo porque Europa tenía condiciones de competir económicamente con China sobre la base del gas y el petróleo barato y abundante que venía regularmente desde Rusia. Y los tipos destruyeron eso. Biden ordenó que lo destruyan y los alemanes y los noruegos fueron y lo destruyeron. Entonces, digamos, ¿qué puede pasar? Ucrania es una guerra que ya está terminada. Ucrania está destruida. Ucrania va a ser un campo de golf de BlackRock y alguna de estas grandes empresas que se van a comprar todo. Ya está dicho, vos estás en la prensa europea, ¿verdad? Habla permanentemente del papel que estos grandes fondos de inversión van a tener en la llamada, entre comillas, reconstrucción, que en realidad es francamente anexión de Ucrania como un departamento más de estos grandes capitales corporativos, sin ninguna posibilidad de ganar esa guerra. Es más, Rusia, la impresión que uno tiene es que está levantando el pie del acelerador porque no quiere minimizar el daño, porque como me dijo un especialista allá en Rusia, me dijo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque Ucrania siempre va a estar al lado nuestra. Estamos en una guerra ahora, una guerra absurda que nosotros no quisimos, pero que esta señora Victoria Nuland, que era una delincuente, Nudelman, ¿verdad? Una ladrona, una asesina, porque lo que hizo ella en Ucrania en el 2014, al facilitar, promover ese golpe de Estado y al utilizar ese lenguaje tan procaz cuando el embajador norteamericano allá, recordarás la tragedia. Fuck Europe. Pero fuck Europe, o sea, que se joda al carajo con Europa. Y los europeos ahí como perritos falderos detrás de una señora que los escupe, que los desprecia profundamente. Bueno, ¿y cuál es el resultado de todo esto? Rusia se convierte, ¿verdad?, en poco tiempo más la cuarta economía del mundo. Alemania viene bajando, Francia viene bajando, Gran Bretaña viene bajando, Estados Unidos viene bajando, los BRICS son una nueva realidad cada vez más poderosa. Entonces, ¿cómo termina esto? Bueno, habrá un momento en donde alguien va a decir, bueno, paremos la guerra, lleguemos a un acuerdo con Rusia, van a tener que llegar a un acuerdo, porque hay una correlación de fuerzas militar y política enormemente favorable a Rusia. Y además hay una cosa, se acusa, Rusia está aislada, dice. ¿Aislada de quién? Aislada de Polonia, de Alemania y de Francia.
y de Estados Unidos, pero Estados Unidos y Occidente está aislado de 130 países que estaban ahí en Moscú hace una semana, en donde cada vez que aparecía alguien hablando de Europa o de Estados Unidos, una rechifla generalizada, colonialistas, imperialistas, le decían de todo. O sea, quien ha quedado aislado es Occidente, que llega a fin de ese periodo de 500 años, un poco más, de hegemonía en el sistema internacional, que comienza con el descubrimiento de América, pero que ahora se ha acabado. ¿Ya? Hoy en día, cuando vos mirás todos los avances económicos, China es de lejos la primera economía del mundo. La quieren contar con los dólares americanos, pero cuando vos la contás con la paridad de poder de compra, China está por encima de Estados Unidos. Pero no solamente eso, ¿sabes? Hay una diferencia que es decisiva, Ariel, y perdóname si me extiendo demasiado, pero por ahí vale la pena. Un placer, un placer. Estados Unidos, fíjate vos, en el año 2000, estaba graduando aproximadamente unos 200.000 estudiantes en ciencias de la computación. Un poquito menos, 199, y China estaba graduando 201.000, estaban prácticamente parejos. Hoy, China gradúa 1.500.000 y Estados Unidos sigue en los 198, 190.000. O sea, el desarrollo tecnológico de China es una cosa formidable. Es que se ve, digamos, en la aviación, en los satélites, en la informática, digamos, en el manejo de todo lo que tiene que ver con la vida social, a partir de la utilización de esa tecnología, que por supuesto, como toda tecnología, sabemos, en Occidente y en China y en todo el mundo, es una tecnología que tiene capacidad liberadora, pero también capacidad controladora. Eso está fuera de toda discusión. El libro de Snowden, ¿verdad?, habla de cómo se sabe todo de la población norteamericana, incluso de detalles que uno mismo ha olvidado. Bueno, pero en el caso de China, el avance que ha habido es notable, y el caso de Rusia también. Entonces, cuando vos pones todo esto en cuestión y notás que la India está evidentemente desprendiéndose de Estados Unidos, porque sabe que son los grandes perdedores de este embate y de que todos los arreglos que Estados Unidos ha hecho en realidad no van a funcionar porque la mayoría de la población mundial está en contra. Bueno, creo que estamos en vísperas de un cambio de época que ya ha comenzado, no es que se viene. Yo por eso digo, durante mucho tiempo yo hablé de la transición hegemónica. Hoy en día hablo de una transición hegemónica que ya ha concluido, que Estados Unidos ya no tiene la capacidad de ejercer el control y la dirección y imponer su fuerza de voluntad. A ver, no puede parar, imagínate vos, un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita, que fue urdido por la diplomacia china. Esto era impensable hace 15 años. El pobre Brzezinski debe estar revolviéndose en su tumba ante esto, porque él decía que esto era lo peor que podía pasar. Y bueno, lo peor que podía pasar pasó. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya no tiene esa fuerza. Yo escribí un trabajo hace muchos años que no está ni siquiera publicado en castellano, que se llama, se ve, el fin de Pax Americana, el fin de vamos hacia una era posthegemónica. Esto se publicó en Estados Unidos por el Security Dialogue en 1994. Bueno, se veía venir en 1994, hoy en día es una realidad absoluta. Entonces, bueno, me parece que ese es el mundo que tenemos y ahí el gran desafío para América Latina, cómo logramos encajarnos en ese nuevo mundo, ¿verdad? En donde figuras como Milei son absolutamente disfuncionales, ¿verdad? Bolsonaro, ¿no es cierto? Algunos de estos personajes, pero bueno, yo confío en que en la Argentina va a haber alguna respuesta que nos permita liberarnos de esta pesadilla horrible que tenemos hoy, y que el pueblo argentino va a hacer honor a su tradición de rebeldía y de lucha, y que, bueno, saliendo a las calles con protestas pacíficas, va a acabar con este desastre que está produciendo este gobierno, ¿no? Querido Atilio, te prometí que íbamos a hacer algo relativamente breve porque sé que tenés compromisos ahora en tu radio, así que qué mejor manera has tenido para concluir esta charla que este redondeo que le has dado a tu exposición. Así que por mi parte yo te quiero agradecer infinitamente por tu paciencia, por tu buena disponibilidad, que reitero, siempre estás disponible, siempre disponible para cualquier emprendimiento de las buenas causas, por las buenas causas de la humanidad y del pensamiento. Así que, Atilio, te dejo que te despidas. Yo por mi parte te mando un afectuosísimo abrazo, agradeciéndoles a todos aquellos amigos
que se han llegado al canal y que van a comentarlo a lo largo de los próximos días. Atilio, te dejo la despedida final, por favor. Bueno, agradeciéndote mucho, Ariel, la verdad es que me has dado chance para hablar de todo, sin ninguna clase de cortapisa ni limitación, eso no es demasiado usual, te lo agradezco de todo corazón. Invitar a la gente a que visiten mi página web, Atilio, la que vos pusiste ahí, atilioborón.com.ar. Exacto, ahí hay muchos materiales que pueden descargar gratuitamente, noticias, permanentemente voy publicando cosas, e inclusive que los que puedan sintonizar, los que puedan sintonizar por internet la radio Madres de Plaza de Mayo, que los días sábados entre las 18 y las 20 horas de Argentina, hay que ver un poco en los demás países, tenemos un programa que se llama Diálogo Internacional, en donde justamente tratamos de tocar estos temas que vos tocás tan brillantemente en tu página web y en tu canal de YouTube, etcétera, que yo por supuesto recomiendo a la gente que ya te está viendo y a mucha otra gente más. Así que bueno, nada más, me despido hasta la victoria siempre. Fuerte abrazo, querido Atilio, y un saludo a los amigos.